que pues estamos en la 9ª sesión. Esta 9ª sesión fue iniciada, coordinada, etcétera, por nuestra doctora, nuestra gran amiga, la doctora Erika González, pero muchos de ustedes han estado en muchas sesiones y todo esto se pudo hacer gracias a la generosidad de pues los conferencistas de esta altura tan importante, gente muy querida, muy reconocida a nivel nacional e internacional. En el caso de esta 9ª sesión, pues estamos encantados porque así que esto va como increciendo, ¿no? La gente está contenta, los conferencistas invitados pues son expertos en la materia. Nuestro director, Luis Martín Cano Arenas, no puede, o sea, no puede del gusto. Él es muy serio y ustedes lo van a ver y van a decir, pues qué bueno que está contento porque como que no se lo noto. Pero la calidad de la información que se ha podido lograr en estas conferencias y afortunadamente en las grabaciones que ya quedan en el YouTube, ya le está dando una capacidad didáctica a la Pinacoteca, ¿sí? No solamente van a ser las imágenes en redes sociales en un sentido de que esté viva la Pinacoteca, no, ahora ya esta Pinacoteca también tiene voz. Entonces, muchísimas gracias a los asistentes, muchas gracias a nuestra coordinadora, la doctora Erika González, y nuestra más afectuosa bienvenida a nuestra conferencista del día de hoy. Entonces yo apago mi micrófono, apago mi video y ya queda en manos de las meras. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta novena charla, ya la penúltima, que está a cargo de la maestra Lisbeth Prado. Leeré sus generales. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Historia del Arte por la misma institución. Trabajó como encargada de educación continua y difusión de la Casa de Humanidades de la UNAM, apoyando en la organización y logística de eventos académicos y culturales. Ha colaborado con Guadalupe Muñoz en la difusión de la obra del pintor Manuel Muñoz Olivares. En 2019, la investigación El Tesoro de Nuestra Señora de los Remedios de México en Nueva España, las motivaciones de sus donantes. Como tesis de maestría realizó el trabajo intitulado Estudio y catálogo razonado de la colección de orfebrería del Museo de la Basílica de Guadalupe, siglos XVI, XVII y XVIII. Y bueno, ahora ella nos dará una ponencia que se intitula La experiencia religiosa en la Virgen de los Dolores, la Porterita. Notas sobre su retrato y su modelo. Bueno, Lisbeth, bienvenida y te cedo el micrófono. Muchísimas gracias. Voy a empezar por compartir la pantalla y empezar ya esta ponencia. Muchas gracias a todos los asistentes. Quiero nada más que me avisen si se ve. Ya la vemos. Perfecto, muy bien. Pues quiero comenzar dando las gracias a la doctora Erika González León por invitarme a este ciclo de conferencias y por supuesto también al padre Martín Cano, porque él me permitió estudiar esta pintura, verla de manera directa, incluso tomarle algunas fotografías que voy a estar pasando aquí para ilustrar el análisis del cuadro. Esto fue a finales del 2019 y bueno, pues quisiera también que sintieran la emoción y vieran todos estos detalles que tiene este cuadro, que es maravilloso. También le agradezco a todos los colaboradores de la Profesa que hacen posible este evento y la transmisión. Y para mí, por supuesto, es un honor participar en un ciclo donde han habido ponentes de gran altura con grandes reconocimiento y trayectoria. Muchos de ellos fueron mis profesores en el posgrado y pues claro, tengo las bases y la formación que ellos mismos me contagiaron en este camino. Bueno, en esta ocasión voy a abordar la pintura de la Virgen de los Dolores, que es también muy conocida como la Porterita.
la cual pertenece a la Pinacoteca de la Profesa. Se trata de un óleo sobre tela sin firma y sin fecha. El más reciente estudio de este cuadro fue a raíz de una exposición pintado en México, 1700-1790, que fue organizada por Fomento Cultural Banamex en 2017, y esta exposición recorrió 3 sedes, empezando por la Ciudad de México, luego se fue a Los Ángeles County Museum of Art, en Los Ángeles, y la tercera sede fue el Met de Nueva York. Entonces su recorrido se extendió hasta julio de 2018. Pero a partir de esta exposición se hizo un catálogo razonado donde se incluye una ficha para abordar el estudio de esta pintura. Esa ficha la hizo la doctora Ilona Katsu y fue ella quien atribuyó este óleo al pintor Nicolás Enríquez y lo dató cerca de 1750. Entonces voy a estar haciendo muchas referencias a este catálogo y a esta ficha para que lo tengan en cuenta. Desafortunadamente, el formato que tienen estos catálogos razonados no permite que los investigadores puedan extenderse en sus argumentos y en sus hallazgos, pero lo que puedo decir es que hay unas líneas que fueron para mí el disparador de mi propia investigación. Y anoté aquí. Dice así: debido a que carecemos de descripciones de la imagen tallada en su altar, es difícil establecer hasta qué punto la pintura es una copia fiel o una recreación. Y esto es totalmente cierto. Hasta este momento no hemos hallado ningún registro escrito, algún manuscrito, alguna crónica, algo que nos dé cuenta de una descripción de cómo era esa imagen tallada. Entonces aquí lo que dice es difícil establecer hasta qué punto lo que tenemos en la pintura sigue con verosimilitud o qué tan fiel es a esa imagen, a esa efigie. Entonces este es mi punto de partida y yo creo que sí tenemos suficientes datos para empezar a establecer las diferencias entre una y otra y hacer ya estas acotaciones. Yo lo que hago es tomar a la propia pintura como un documento que al examinarlo nos puede arrojar información y conocer cómo era la imagen devocional. En este caso, a esa imagen que es la efigie le vamos a llamar el modelo y poder distinguirla de su imagen pintada que nosotros le vamos a estar llamando el retrato. Entonces, para hacer este análisis, me centraré en algunos elementos iconográficos y después pasaré a una parte que le llamo la activación de la pintura, que es una interpretación de la obra a partir de los principios retóricos que están operando en estas imágenes y que nos ayudan a explicar su función y un posible uso. Y esto para mí es importante y creo que puede ser enriquecedor, ya que es una pintura que tiene una gran distancia en el tiempo entre nosotros y cuando fue pintada, y entonces nos ayuda a entender cómo podemos acercarnos actualmente a este tipo de obras, ¿no? Cómo podemos leerlas, cómo podemos saber qué es lo que querían transmitir. Y bueno, cabe aclarar que cualquier investigación se puede rectificar. Yo aquí voy a hacer algunas, como se dice, afirmaciones, pero por supuesto, siempre a la luz de nuevos hallazgos en documentos, se puede hacer una revisión de estas ideas. Me baso principalmente en autores como Alfonso Rodríguez de Ceballos, Sergi Domenech, Juan Luis González García, Pablo Amador y Patricia Díaz Calleros. Entonces, aquí este tipo de pinturas donde se está retratando una escultura devocional suelen llamarse verdaderos retratos, pero hay una discusión en torno a este concepto. Hay quienes las llaman vera efigie, otros las llaman trampantojo a lo divino. Entonces, aquí no vamos a discutir el concepto como tal, simplemente vamos a definirlo como una representación en pintura de una imagen de renombrada veneración, generalmente de una escultura, que pretende recrear con gran verosimilitud su modelo y su emplazamiento
emplazamiento para facilitar la inmersión del devoto en una profunda experiencia religiosa con el objeto cultual. Alfonso Rodríguez de Ceballos encuentra también dos características específicas de este género de pintura, que es que se efigia exclusivamente imágenes de culto y se les representa momificadas e intemporales, tal como se muestran en sus retablos y camarines. Entonces, bueno, aquí traigo unos ejemplos de este tipo de verdaderos retratos y quiero que presten particular atención al fondo porque vamos a estar revisando también eso en nuestra pintura. Muy bien, entonces vamos a ir ya directo con el modelo. Ubicada en el centro y en primer plano se halla una efigie de la Virgen de los Dolores sobre una peana y colocada sobre un altar, enmarcada por un arco de medio punto y un cortinaje apenas visible. La forma triangular de la caída del vestido nos indica que se trata de una imagen de vestir. ¿Qué significa esto? Bueno, de acuerdo con Consuelo Maquíbar, estas eran unas esculturas trabajadas en madera, pero sin detalles anatómicos. Algunas tenían brazos y piernas articulados y el armazón de madera se llamaba candelero. Y aquí las partes que realmente eran trabajadas, talladas con mucho más detalle, eran las que iban a estar expuestas y visibles al espectador. En este caso, solamente el rostro y las manos están tallados y policromados, pero el resto del cuerpo, lo que no vemos, es una estructura precisamente con un soporte de candelero. Y aquí, bueno, voy a hacer un juego de imágenes, pero sin faltar al respeto, ¿no? Simplemente desde una perspectiva científica, de historiadora del arte, es como yo estoy acercándome a este lienzo, ¿no? La misma autora dice que esta estructura permitía que fueran más ligeras y por lo tanto podían realizarse a un tamaño natural. Aquí hay unas imágenes que no están vestidas, pero que muestran precisamente este tipo de estructura que se utilizaba. Y aquí pues se ahorraba mucho material y, como dice aquí, permitía que se hicieran más grandes a tamaño natural y se les añadía materiales complementarios que imprimían más vida a los rostros, como ojos de vidrio, pestañas de pelo natural, lágrimas de cristal en las mejillas, y todo esto contribuiría a estimular la devoción de los fieles. Entonces aquí yo lo que hice fue un empalme, una especie de recreación de qué es lo que está debajo, que no vemos, y es así como estaría nuestra efigie, nuestra talla original. Y en este punto es importante recordar, bueno, voy a hacer aquí también un pequeño paréntesis. Para nosotros los que estudiamos el periodo virreinal, el Concilio de Trento es muy importante para entender el uso de estas imágenes. Entonces, hubo un cambio sustancial en el uso de las imágenes religiosas después del Concilio de Trento. De acuerdo con Juan Luis González, las funciones de la imagen religiosa, enunciadas ya desde San Agustín, fijadas por Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, pero aplicadas por decreto en Trento, son básicamente estas tres: la anagógica o evocativa, la didáctica y la excitativa, que están relacionadas con las potencias visivas del alma. Es decir, que se activa la memoria con la evocativa, se conduce al entendimiento con la didáctica y se mueve la voluntad con la excitativa. Aquí puse un pequeño cuadro donde explico un poco que existen, tenemos diferentes tipos de imágenes. Por ejemplo, aquellas que están representando misterios de la fe o conceptos teológicos, como podría ser la Santísima Trinidad y el Espíritu Santo, son imágenes que tienen la función evocativa, de evocar estos conceptos que son tan complejos. Pero hay otro tipo de imágenes, como por ejemplo escenas de episodios de la Biblia o vidas de los santos, que más bien tienen la función educativa o didáctica, ¿no? De inspirar
a imitar a estos personajes como ejemplos, a seguir su vida. Y están otro tipo de imágenes que son las devocionales y que precisamente su función está recargada en mover la voluntad, en mover los sentimientos, en generar una relación empática. Y es aquí, en esta tercera función, que se encuentra nuestra imagen. En nuestro caso, traigo un ejemplo de la Virgen de la Soledad del Convento de la Victoria, que es en España, pero para traernos, para que sea más fácil que nosotros entendamos cómo salía, cómo era la imagen original. Salía en procesiones y precisamente también en tiempos de Semana Santa, debido a su advocación, tenía un atrezo particular para acompañar el acto, que también contribuía a potenciar las emociones de los fieles y hacerlos partícipes de ese dolor de María ante el sufrimiento de su hijo. Aquí, en este estudio de la Virgen de la Soledad, Elena Sánchez de Madariaga, que es la experta en estudiar esta imagen en particular, informa que es una escultura, que esta escultura fue un encargo de los frailes expresamente de una imagen de bulto concebida para ser vestida y sacada en procesión. El atuendo de viuda de la nobleza de la época constituyó uno de sus rasgos más significativos, así como la diadema en vez de corona. Entonces, aquí lo que nos está señalando es que los frailes encargaron esta efigie con las características para ser vestida y que iba a ser para ser utilizada para procesionar. Y también reflexionaron y pensaron en qué atuendo iba a ser el que le iban a vestir, y se convirtió en un referente. Entonces, todos estos elementos, nosotros también creemos que es así como funcionó el modelo. Y bueno, aquí me gustó ponerlo al lado el grabado para ver cómo está funcionando digamos que en la vida real y ya de manera artística, cómo en el grabado se le añaden otros elementos que físicamente pues no estaban, ¿no? Entonces se agregan otros elementos para hacer otro tipo de énfasis, que es el que vamos a ver más adelante. Entonces, en nuestro modelo tenemos elementos como las lágrimas. Observen estos detalles que pude tomar de fotografías. Aquí se les ve unas lágrimas en el rostro de la Virgen, que no sabemos si formaban parte de la policromía o si realmente tenía ahí unos cristales en las mejillas. Y también las manos son un detalle que quise resaltar, porque me di cuenta, al estar examinando otras imágenes de dolorosas, cómo no, la postura de las manos también cambia, no siempre es la misma, ¿no? Aquí vemos que la derecha se recarga en la izquierda o viceversa, están sobre el pecho cruzadas, pero aquí, bueno, están entrelazadas, y este también va a ser uno de sus elementos más significativos. Bueno, la espada clavada en el pecho fueron recursos efectivos que ayudaron a humanizar y a dramatizar la imagen, precisamente con esta finalidad de conmover a los fieles y crear una relación empática. Por otro lado, los doctores Pablo Amador y Patricia Díaz Calleros nos señalan que había referentes que debieron ser evidentes para los contemporáneos para saber reconocer las esculturas, y uno de esos referentes eran las características de su atuendo. Entonces, recordemos que en esta época existían numerosas advocaciones de la Virgen Santísima. Había muchas tallas de la Virgen de los Dolores. Entonces, ¿cómo hacer que se distinguiera de otras dolorosas? Por ello, nosotros pensamos que el vestido de terciopelo rojo, manto azul, su gran diadema barroca, el rostrillo de encaje, su aderezo de perlas,
le ofrecieron una identidad particular y todos estos elementos en conjunto facilitaron que la gente asociara esta efigie con los oratorianos. Ya no era cualquier Virgen de los Dolores, era la Virgen de los Dolores del oratorio de San Felipe Neri. También creemos que su ubicación estratégica favoreció esta asociación, pues como ya se mencionó en alguna otra conferencia, el templo viejo de San Felipe Neri no tenía una fachada que diera a la calle, entonces la gente tenía que atravesar ciertos espacios antes de llegar al templo. Y precisamente por estar en la entrada, era la primera en el camino de los visitantes y de alguna manera esto alentó que en la actualidad se le conociera con el mote de la porterita, porque estaba en la portería, ¿no? Vamos a prestar atención al fondo que ya les había comentado. En el catálogo lo describen que la Virgen está bajo un arco sobre un fondo de azulejos. Bueno, sí parecen ciertamente como azulejos, pero en realidad pensamos más bien que se trataba de una cavidad en un muro de piedra, un nicho con la capacidad de albergar una talla de esas dimensiones, más un basamento de piedra que le servía de altar. Aquí no es un fondo oscuro como en las otras pinturas que les puse de ejemplo. Entonces no se permite apreciar la profundidad de esa cavidad en el muro de piedra, pero aquí traje un grabado que también se menciona en el catálogo, pero no se reproduce. Yo fui a hacer una búsqueda de archivo y aquí lo traigo. Es un grabado firmado por Troncoso en la portada de una tesis universitaria de teología de José Ignacio Buena. Y este grabado nos ayuda un poco a ver más esta característica de ser un nicho profundo, ¿no? De tener cierta profundidad, que es donde estaba colocada la imagen. Muy bien. En el catálogo, de hecho, este grabado es el que a ellos les ayuda de referente para poder datar la pintura cerca de 1750. Muy bien, vamos a pasar al retrato. Será la publicación de este grabado, que es de Cipriano Bagay, fechado en 1767, el que realmente nos aporte más luz sobre el verdadero retrato de esta Virgen. La doctora Bargelini publicó la estampa en el libro El retablo de la Virgen de los Dolores de la Hacienda de Santa Lucía, en el catálogo de la exposición, y ya en el catálogo de la exposición que hemos estado revisando, se aclara que este grabado es una reproducción tomada de una lámina antigua, pertenece a una colección particular de México y bueno, pues no se conoce cuál fue su circulación, cuál fue su función, pero a nosotros sí nos sirve mucho para poder interpretar la pintura, porque el grabado muestra partes que el cuadro ya no posee. Creemos que hubo una mutilación, que por supuesto no sabemos por qué razón se dio y en qué momento sucedió, pero bueno, la doctora Clara Bargelini corroboró mis observaciones, que ahorita los vamos a ver. Entonces, lo que hice aquí fue un empalme entre este grabado y el lienzo de la porterita para ver qué partes ya, pues ya no están. Y vean toda esta parte que queda, pues que pertenece al grabado. Fíjense todo lo que nos estamos perdiendo del lienzo original. Falta parte del basamento, no sabemos si tenía la cartela o no, es posible que sí, y se veía mucho más ese cortinaje, el arco de medio punto era mucho más visible, y esto lo noté porque las figuras, hay algunas figuras, sobre todo el angelito que está aquí y el paño de la Verónica, que están cortados, aparecen recortados, y esto por supuesto no sucedía en las pinturas de esta época, ¿no? Y menos para algo
tan, pues un tema sagrado como es el paño de la Verónica, pues no, definitivamente no, y la doctora Bargelini también lo pudo corroborar. Y bueno, también creemos que precisamente en este recorte de lienzo perdimos la firma del autor. Esto porque, bueno, tenemos otro lienzo, este está dentro de un retablo, pertenece también a una colección particular que está en Monterrey, pero este sí lleva la firma de José de Páez, que está precisamente en esta zona marcada de amarillo, en este círculo que les puse. Entonces es posible que ahí en ese recorte se fuera también la firma del autor, lamentablemente. Pero bueno, esto solamente es una hipótesis. Bien, estos verdaderos retratos respondían a la necesidad de que la gente pudiera tener un encuentro con su imagen de devoción, pero en un lugar distinto a la ubicación del modelo original. Podía ser para devoción privada o para el culto público, pero en ambos casos, como lo señala Juan Luis González, se pretendía apelar empáticamente a la voluntad del observador y provocar una profunda experiencia sensible, generando un cierto estado psicológico de la mente del devoto. Entonces, para lograr este estado psicológico y que la persona pudiera, pues ahora sí que tener esta experiencia de inmersión, se necesitaba la recreación fiel del modelo a través de una representación naturalista con el fin de transportar al devoto al espacio real donde se posaba la imagen cultual. Se recreaba la efigie y su emplazamiento hasta en los más mínimos detalles, haciendo uso del trampantojo, que es un término tomado del francés, cuya finalidad, de acuerdo con Sergi Domenech, es producir un engaño visual en el espectador, mostrando ante sus ojos una tercera dimensión inexistente, valiéndose de todos los resortes de la perspectiva y del efecto ilusorio de la luz, de la sombra y el color. En este lienzo, el artista ha puesto su empeño en recrear la imagen de la Virgen con gran verosimilitud. Puso singular cuidado en plasmar las cualidades de las distintas telas, la finura y la delicadeza del encaje en los puños y su capa corta, transmitir la textura de las joyas, así como el brillo del metal en la diadema. Este tratamiento, vean, o sea, estas imágenes realmente me emocionan porque se puede ver claramente el trabajo de calidad y el trabajo también minucioso para recrear todas las texturas que tiene. Vean nada más, es una belleza. Sin embargo, el resto del cuadro, otros elementos que vemos allí, se observa un tratamiento plástico de menor realismo. Y esto se puede atribuir, con reservas, por supuesto, a que el artista deseaba destacar la importancia de la Virgen, que realmente ella fuera el centro de atención, entonces no puso tanto detalle en la parte del alrededor, o a que están interviniendo personas de su taller. Y esto, bueno, esto lo menciono realmente con mucha cautela, porque una de las razones en las cuales se basa la doctora Ailona para atribuirlo a Nicolás Enríquez es porque ella dice que estilísticamente la pintura recuerda la producción de Nicolás Enríquez y que particularmente en lo que toca al modo en el que se representa a los querubines. O sea, para ella es precisamente la forma en que están representados estos querubines por lo que atribuye que es de Nicolás Enríquez. Entonces, y yo estoy diciendo, pues no exactamente lo opuesto, pero estoy abriendo la posibilidad de que todas estas partes del cuadro, que no son la Virgen, hayan sido por manos de sus oficiales en el taller. Bueno,
También tenemos aquí la Santa Faz, que realmente merece un estudio aparte. Es muy hermosa. Y de hecho, por todo este detalle que tiene mucho uso de transparencias, pero un perfecto detalle en las pupilas, para las gotas de sangre. Consideramos que esta Santa Faz fue hecha por la misma mano que pintó la Virgen. Eso sí lo podemos reconocer en la mano. Pero bueno, la forma en que que aparece en el cuadro, realmente llama mucho la atención este juego en que el que sostiene el paño es un angelito, pero es un angelito esculpido, no es de los angelitos que su color de piel es pues como si fueran reales, ¿no? Entonces, este juego entre lo real y lo divino, digo, lo terrenal y lo divino, es aquí muy interesante. Por eso digo que merece una revisión, un estudio aparte. Bueno, también las dimensiones del cuadro nos están revelando información. Estamos hablando de un cuadro muy grande, de 2.48 por 1.85 metros, y por lo mismo suponemos que el autor trató de ceñirse al modelo y en ese tenor nos está reproduciendo el tamaño real, el cual sería una escultura de tamaño natural y que tiene toda la consonancia con su estatus procesional. Las dimensiones también nos están indicando que su propósito estaba pensado para el culto público en alguna iglesia o convento. En realidad este cuadro tan grande no estaba pensado para un oratorio privado o a una capilla pequeña. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de la activación. ¿Cómo se activaban estos verdaderos retratos? Bueno, una lectura que podemos hacer de él es que en el cuadro se están representando dos dimensiones o planos, que es el celestial y el terrenal. En cuanto al terrenal, los distinguimos por los elementos que son más corpóreos, como la escultura con su peana y su altar. El altar posiblemente eran unas andas, también las candelas, el arco de medio punto, el fondo que correspondía a un muro de piedra, como ya lo vimos, mientras que el ámbito celestial está representado por los ángeles con sus instrumentos pasionarios, los putti que se asoman debajo del manto de la Virgen. Y hay dos elementos en los que no estamos seguros si pertenecen a uno o a otro ámbito, como la cruz. La cruz pudo haber estado físicamente o no, porque también es uno de los, ¿cómo se llama?, de los instrumentos pasionarios, y el cortinaje. Sí sabemos que muchas imágenes estaban veladas por cortinajes y solamente se abrían en ocasiones muy puntuales. Pero aquí, por la ubicación en la que se encontraba la talla original, nos hace dudar si el cortinaje estaba puesto o qué tanto permanecía cerrado o qué tanto permanecía abierto. Entonces, ahí realmente esos dos elementos son los que causan todavía dudas. Y bueno, en esta retórica visual, los ángeles también se les reconoce como figuras intermediarias o figuras corales y funcionan como un enlace de estos dos planos, permitiendo que el espectador pueda entrar y sumergirse en esta experiencia religiosa. Estas figuras suelen señalar el tema central del cuadro, que en este caso tenemos un angelito acá que porta los 3 clavos y otro que lleva el látigo, y ambos apuntan con sus instrumentos hacia la Virgen. Y esto refuerza que el espectador dirija su mirada a lo que es el tema central. Y aquí, bueno, también esto se refuerza con la diagonal que forma la cruz con la espada clavada en el pecho de la Virgen.
Bien, en Nueva España, esta iconografía de los ángeles pasionarios en torno a María aparecerá a finales del siglo XVII con la pintura de Juan Correa en su cuadro central del retablo dedicado a la Virgen de los Dolores para el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Y también, como ya lo vimos en alguna de las conferencias, Cristóbal de Villalpando a principios del siglo XVIII los pintó, siguiendo algunos grabados de su época. Estos dos pintores y estos cuadros fueron muy representativos de esa época. Es muy posible que el autor que pintó a la porterita haya conocido estos cuadros, y también el grabado de la Virgen de la Soledad, que ya había mostrado. Entonces, fueron los referentes que también pudieron haber inspirado la forma en que el artista decidió poner esos elementos del plano divino dentro de la composición. Y bueno, de esta forma el devoto podía tener una experiencia religiosa personal sin tener que estar frente a la imagen cultual. El éxito de estos cuadros, así como de las mismas imágenes devocionales, se debió a que no existía ningún mediador terrenal como podía ser el sacerdote, y posibilitaba una relación muy cercana, empática, afectiva, de comunicación muy cercana, y por ello Sergi Domenech las llamó imágenes de sustitución afectiva. Muy bien. Bueno, aquí voy a hacer algunas reflexiones para ir cerrando. Aunque no tenemos la seguridad de que los padres oratorianos de México fomentaran la difusión de una advocación como sí lo hicieron los jesuitas, la ubicación estratégica donde estaba la efigie y su atuendo particular permitieron que los novohispanos la identificaran fácilmente con la orden, convirtiéndola en una imagen emblemática del oratorio capitalino. Sabemos que la popularidad de esta efigie tuvo un alcance importante en el siglo XVIII y se aprecia en las palabras que dijo Cayetano Cabrera y Quintero, voy a abrir comillas, imagen conocida por la devoción del oratorio mexicano y famosa en las planas de su historia. Se cierran comillas. También podemos observar que tuvo un buen alcance por las distintas copias que se hicieron. No traje todas las que he localizado, solo traje algunos ejemplos. Aquí hay uno del Museo Nacional del Virreinato, también del Seminario Conciliar de México, hay otro, localicé otro en el Museo Casa del Risco, y tenemos aquí el exvoto de la colección del Museo Franz Mayer, que si se fijan, en el exvoto está representado un oratorio privado, y en la habitación está una pequeña escultura de la Virgen de los Dolores, pero la del oratorio de San Felipe Neri. En la cartela de este exvoto se dice que está hecho en Cholula, ¿sí? Entonces, bueno, tuvo un alcance, una difusión, e incluso el grabado que vimos, que publicó la doctora Bargelini, el de Cipriano Bagay, tiene la inscripción de que fue hecho en Manila. Entonces, bueno, esto habla de que sí se extendió su difusión, su culto. Entonces, en estos ejemplos, lo que estamos viendo es que hay una composición ya consolidada, elementos que se repiten con muy ligeras variantes, y esto hace que el verdadero retrato, el que estamos analizando, sea una obra realmente singular. Y realmente podemos ver el contraste entre lo que es una simple copia y lo que es un verdadero retrato. Una de las claves que también nos enseña la doctora Bargelini es a dimensionar estos lienzos, ¿no? Estamos hablando de que uno es muy grande y las copias regularmente son pequeñas,
¿Por qué? Porque van a estar adentro de las casas, ¿no? O de capillas mucho más pequeñas. Pero la experiencia de estar frente a una o frente a otra son muy distintas. Entonces aquí nos queda mucho más claro la función que posiblemente tuvo este lienzo, que era suscitar una profunda experiencia religiosa, esta experiencia inmersiva, para la cual el artista se tuvo que apoyar de una serie de recursos plásticos y visuales, como el uso del trampantojo, con la finalidad de acercar lo divino al mundo terrenal. Entonces, me fui rapidísimo porque ya vi aquí el reloj. Este fue el análisis que yo pude lograr hasta el momento y bueno, pues que quise compartir en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Liz. Adelante, adelante. Gracias. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Voy a tomarme la libertad de hablar sin conocer a las personas que están aquí como asistentes. Estoy viendo que tenemos arquitectos, que tenemos maestros, que tenemos gente, bueno, muy conocida y querida. Ya vi al maestro Ruiz. Pero bueno, tenemos de todo y no es que seamos amigos, y menos yo que soy una persona ajena a la academia en la Ciudad de México. Pero quisiera hacerle un comentario, mi querida maestra. Cuando las personas que queremos aprender de arte nos acercamos a los que ya saben de arte, normalmente tomamos migajas. Así se lo digo, tomamos lo que nos den los conocedores. Cuando una persona, cuando un experto hace esa repartir barajas para que nosotros los que escuchamos seamos partes del juego, se lo agradecemos mucho, mucho al experto. Entonces, por mi parte, porque no sé si las otras personas son expertos, no puedo hablar por los demás, pero por mi parte le agradezco mucho el que nos haya podido incluir valores estéticos, valores analíticos, valores estructurales, formales, lo que quieras, pero en mi caso le agradezco mucho la cantidad de vocabulario relacionado directamente con conceptos de una manera tan articulada. Le agradezco mucho, pero mucho la forma en que organizó esta ponencia y se lo digo, bueno, de manera personal. La otra cosa que también tengo que decirle es que la porterita es una imagen increíblemente querida en la página de Facebook. En la página de Facebook tenemos 10,000 seguidores. Cuando nosotros ponemos la porterita, llega a 12,000 o 14,000 personas, porque no solamente los que están en la página, sino lo que comparten y comparten. Claro, claro. Entonces, esta sesión es como una fiesta para la Pinacoteca, porque no solamente está llena de sabiduría, investigación, cariño por su parte, sino que sabemos el otro lado. Sabemos que las personas que manejan o que conocen lo que hay adentro de la Pinacoteca, como que tienen una consentida, y esa consentida es la porterita. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Doctora González, estamos Hola. a sus órdenes. Ya, bueno, si el público tiene alguna pregunta, si no, yo quería pedirte, Liz, que nos hablaras un poco de qué es la activación de las imágenes y por qué se da esto, ¿no? Porque, bueno, sabemos que estamos en un público amplio y muchas veces ese lenguaje lo manejamos en el gremio, pero no todos están conscientes de qué es activar una imagen. Muy bien, sí. Muchas gracias por los comentarios que me hacen.
Sí, lo que quise explicar yo un poco es de qué manera podemos ahora, a tantos años de distancia de que fueron creadas estas imágenes, cómo podemos entenderlas, cómo podemos acercarnos. Y en ese momento para ellos era muy importante este contacto, tener este tipo de contactos pues trascendentales, estas experiencias espirituales, ¿no? Y los artistas tenían que buscar esas formas para poder crear estos enlaces, para poder unir a los fieles con sus devociones. Y aquí vemos cómo a través de elementos retóricos el artista va construyendo una composición para que ayude a lograr esa inmersión. Y esta es la parte en que, digamos, yo le llamo activación, ¿no? Realmente no sé si el término sea correcto, ¿no? Ya en el ámbito académico, pero de esta manera, teniendo también estos elementos representados de una manera tan, yo le puse naturalista, es precisamente para crear el engaño visual, ¿no? Y poder hacer que el espectador pudiera introducirse de manera mucho más fácil y tener su experiencia religiosa, ¿no? Sí. También, completar un poco lo que tú dices, también la activación de las imágenes se hacía cuando se introducían devociones nuevas a espacios, cuando había una imagen que se introducía a una nueva iglesia y se generaba todo un aparato visual, religioso, para que el fiel se sintiera apegado, como tú dices, generar una experiencia. Por ejemplo, había casos en los que se regalaban estampas para que los fieles se sintieran cercanos para presentar una imagen, ¿no? Esto también es parte de la activación del culto, y esto se ve replicado en todas las veces que una imagen se reproduce. Aquí estamos viendo que la porterita, aunque no se tiene la escultura original, se tienen representaciones, imitaciones, retratos verdaderos, como le queramos llamar, bueno, con sus diferencias, pero tenemos ese lenguaje en todas estas pinturas, ¿no? Afortunadamente, aún se conserva este testimonio en pintura de una escultura pues al parecer de grandes dimensiones, que fue sumamente importante para la congregación del oratorio, ¿no? También te quería preguntar, me llamó mucho la atención todos estos rasgos particulares que tú mencionas de la Virgen, y yo noté, para que tú lo expliques un poco más, que en los angelitos había diferencia en la manera en la que eran representados. Entonces, unos se veían como de carne y otros se veían de escultura. Entonces, si puedes ahondar también en esos detalles que a veces se nos van a la vista, ¿no? Exacto. Entonces voy a compartirles, porque si no, ¿cómo me van a entender? Para que veamos esa diferencia de los colores. Bueno, si quieres te voy leyendo mientras tú compartes, que te están felicitando mucho. El maestro dice que no pudo ver completa tu presentación, pero que te felicita. Y bueno, les recordamos que estas conferencias están en YouTube para quienes no la puedan ver completa. Ahí quedan almacenadas, ¿no? Entonces... Sí, mira, exactamente. Este juego visual me llamó a mí también mucho la atención. Cómo los angelitos pasionarios son los que tienen todos estos instrumentos de la pasión. Están como si fueran de carne y hueso, exactamente, ¿no? Y son los que funcionan de este enlace, que se les llama figuras corales, por funcionar así como el enlace entre estos dos planos. Incluso muchos de ellos, en muchas representaciones de este tipo, son los que abren los cortinajes, ¿no? Porque nos están desvelando una imagen sagrada. Entonces, regularmente son los que aparecen abriendo los cortinajes. Pero también tenemos el altar, que está construido por otro tipo de angelitos, que son angelitos esculpidos, no sabemos si de piedra o de metal o de algún otro material, pero que ya no son parte de los ángeles celestiales, ¿no? Simplemente son esculpidos. Y nuevamente lo que a mí me llama más la atención aquí es
el último, el de abajo, el que tiene el paño de la Verónica, a mí ese se me hace el más, pues el que más me llama la atención por este juego entre lo terrenal y lo celestial. Y bueno, pues sí, ¿qué es lo que te iba a decir, Eri? Bueno, al público en general. ¿Tú qué opinas de esta imagen de aquí abajo con el paño de la Verónica? Pues es una representación de una escultura, ¿no? En madera, parecería. Pero sí tiene esta particularidad como vivencial al sostener, parece que tiene movimiento, ¿no? Y también parece que introduce al espectador al cuadro, porque también hay que pensar dónde estaba colgado esto y a qué altura. Entonces, muchas veces estas imágenes son las que quedan a la altura de los ojos de quien las observa y son ese vínculo, ¿no? Entre el que ve y entre la pintura. ¿Tú tienes alguna hipótesis de por qué esta pintura se pudo recortar? ¿Crees que fue en el traslado de los oratorianos de su antiguo templo a la Profesa o no tienes ninguna? Mi hipótesis es precisamente algo que tú decías era llevar esta imagen a un lugar completamente distinto. Era posiblemente fuera sí, incluso de la Ciudad de México, pero del país, ¿no? Estamos hablando que hay un grabado que está hecho en Manila, entonces es posible que más bien fuera para extender el culto, pero en otro lugar distante y en un espacio pues considerable, ¿no? Que tuviera una importancia ahí, una relevancia importante, cierta relevancia. Entonces yo siento que iba a ser para otro lugar fuera de la Ciudad de México, de la capital de Nueva España, pero por alguna razón no salió del oratorio, ¿no? O sea, por alguna razón se hizo y ya no viajó a donde tenía que ser. Esa es una posible probabilidad, una hipótesis. Sí, porque creo que hasta el momento no tenemos noticias bueno, los oratorianos son muy celosos de su patrimonio, ¿no? Entonces, no sabemos bien en este traslado que hubo del templo del San Felipe Neri, el nuevo. No, recordemos que ellos se trasladan de San Felipe el viejo, el nuevo, y luego van a la Profesa. Y en todo esa mudanza, esas constantes mudanzas, pues no sabemos sus pinturas, como toda su obra, cómo se trasladaba, cómo pasaba este trasiego, y que esto haya sido un encargo y que se fuera, ¿no? A ver, Jorge Apatiño nos dice, a ver, un comentario, espérame, dice, yo creo se recortó para que la gente creyera que era una imagen viviente y no el retrato de una escultura. Yo también creo que esta pregunta va también en un tema mucho más amplio de todo este lenguaje que tú mostraste. ¿Qué tanto el fiel lo entendía y lo percibía? Porque nosotros lo entendemos y lo estudiamos a partir de un filtro del siglo, un filtro de conocimientos, un filtro de muchas cosas. Pero en aquella época, ¿qué significaba este tipo de imágenes en las iglesias, ¿no? Esa presencia viva, constante de una escultura, de una imagen que era favorita por algún tipo de fiel. Entonces, todo este lenguaje que se incluía estaba abierto para todos los fieles. ¿Qué tanto entendían? Y va un poco en lo que él dice, el arquitecto, creo que fue el arquitecto, de cómo estas imágenes la gente se apropiaba de ellas, ¿no? O qué era lo que querían evocar. ¿No? Sí, tienes toda la razón. Hay un abismo, que no podemos nosotros saber a ciencia cierta cómo se captaban estas imágenes, cómo ellos tenían sus experiencias y qué es lo que querían realmente al acercarse a imágenes de este tipo, ¿no?
pero definitivamente la religiosidad, la espiritualidad estaba muy presente y era otro tipo de acercamiento al que tenemos actualmente, ¿no? Sí, definitivamente hay un gap, un abismo que no podemos nosotros saber. Claro, tenemos vistos por todos estos devocionarios, por ejemplo, el grabado que tú te encontraste en este manuscrito, era una tesis, no me quedó muy claro, de Troncoso, el grabador Troncoso. Sí. ¿Dónde estaba ese grabado? Fíjate que falta mucho por estudiar realmente, siempre son pistas, ¿no? Que se van, que pueden ahí seguir. Está en una tesis de teología ¿dónde quedó? Permítanme. Ahorita, si quieren, ahorita se los busco, aquí en la página lo tenemos y no, y podemos avanzar. Quisiera comentar nada más una situación, digo, que me llama la atención, cómo lo pudieron haber visto ellos. Es interesante para mí, que soy del norte, en donde las opciones estéticas relacionadas con la religión católica son realmente pocas, son muchas de ellas muy frías, muy secas. Cuando descubro la belleza, ¿verdad?, de la religiosidad y la relación directa de la cotidianidad con la religión en cuanto a estética, pues para mí fue una sorpresa entera. Yo ya estaba adulto, yo ya había estudiado, etcétera. Entonces, de alguna manera, pude verlo de otra manera. Quisiera comentarles, digo, supongo que muchos de ustedes lo saben y lo han visto. La costumbre de siglo XVIII, un poquito XVII, donde en clases medias era todo una, pues, festejo, todo un acontecimiento, el que la soltera bella o la casadera en ese momento pudiera vestirse de la Virgen, que la propia familia tenía pues como devoción familiar, y pudiera ser parte de alguna procesión, de algún momento donde no es la escultura viva, sino que es una persona viva representando algo que ya existía en una capilla, que ya existía en alguna pintura familiar. La naturalidad de esta porterita, lo primero que yo pude imaginar cuando la vi por primera vez hace ya bastantes años, fue un homenaje a la belleza viva, humana, de esa carita y de esas manos preciosas, y tal vez de la dueña de esas perlas y de esos encajes, que fue elegida o que fue de alguna manera seleccionada para poder lograr esta escultura viva, ¿sí? Pero yo lo sentí al revés, no lo vi de una virgen dolorosa a ver cómo le pongo cara, sino al revés. Alguien que es conocido, que sé que es bello, que sé que es virtuoso, que tal vez dentro de poco tiempo se va a casar y ya no va a estar esa virginidad, esa lozanía, y lo puso en esta hermosura de terciopelo rojo con perlas y encaje. Entonces, se los comento porque cuando alguien de fuera llega y ve toda esta estética católica desde un punto de vista como muy, pues no sé, lejano, frío, surgen otras maneras de ver la figura, y no todas esas veces son una locura, ¿sí? No todas esas veces. Eso me pasa mucho con los jóvenes, cuando les presentas una obra que ellos en la vida han tenido ni un sí ni un no con ella, y te dicen su forma de ver las cosas y dices, ay, muchas gracias, acabas de develar el misterio, ¿sí? Le recuerdo, maestra, que la información de la porterita y del grabado y todo esto, otorgada por el director Luis Martín Cano, está en nuestro Facebook, y pues con la pura lupita, ¿no? Se puede poner. Nuestro director, obviamente, es un gran admirador de esta obra, y los manda a saludar
se manda a disculpar, pero está en un lugar donde no tiene Wi-Fi. Entonces, desafortunadamente, él va a tener que ver esta hermosa conferencia por medio del video. Pero, por favor, asistentes, ponente, invitados especiales, reciban por mi conducto las gracias y el saludo del director, por favor, Luis Martín Cano. Muchas gracias. 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 A ver, José nos dice, hay una virgen que se venera con el nombre de Nuestra Señora de las Aguas y fue restaurada por el INA. A ver, perdón. Y fue restaurada por el INA en el convento de monjas concepcionistas de Jesús María. Es una escultura como la de la porterita, pero tiene la cara orientada al revés. Lleva sus lágrimas de cristal y las manos están entrelazadas como las de la porterita. Pues ahí tienes otro dato, Liz, porque también se utilizaban modelos, no modelos vivos, pero sí había modelos de esculturas que eran preferentes, modelos de los que echaban mano los artífices, en algunos casos esculturas, grabados, otras pinturas, que les servían como cultura visual para ellos reproducir todas estas cosas. Entonces, también sucede que con el paso de los años a veces cambian las advocaciones de las vírgenes y entonces podría ser una porterita transformada, ¿no? También es parte de la historia de las obras y de las esculturas porque se ha dado esto, ¿no? Pero bueno, está ese grabado, Lisbeth, sobre sí. También hay que indagar porque también la imagen impresa tiene su propio lenguaje, sus propias dinámicas, y también pensemos en las tesis, no como las pensamos ahorita, sino como unas hojas que se imprimían y se repartían y ya eran como tipo invitaciones. Como un anuncio, exacto. Era un anuncio y ya toda la discusión pues se hacía en estos eventos, ¿no? Estas son las tesis de las que nosotros hablamos, no pensemos grandes libros, ¿no? Es una hoja impresa con una imagen central en donde se invita, donde está en el sínodo, el tema, alguna oración y el lugar y donde fue impreso esto, ¿no? Entonces, también eso nos habla de que en ese taller tipográfico donde se imprime esa imagen, pues tenían ese grabado, ¿no? Y eso da pie a pensar que se pudieron haber hecho estampas o que se pudo utilizar en otros libros. Exactamente, aunque curiosamente si tú te fijas en este tipo de tesis, lo que en ese tiempo eran totalmente distintas a lo que ahora conocemos exactamente como portada de tesis, los grabados eran reutilizados, ¿no? Si tú tenías la devoción a la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, pues ya había ciertos grabados y el grabado muchas veces tiene una fecha y la hoja impresa de la tesis tiene otra. Aquí coinciden, aquí la fecha del grabado y la fecha de la tesis coinciden, son el mismo año, 1753. Entonces, posiblemente se mandó a hacer, ¿no? En ese momento se mandó a hacer como ese grabado para ilustrar esa tesis y ya después se fue reutilizando. Nada más que, pues bueno, no he hallado ninguna otra, ¿dónde más está reproducido? Pero es parte de la labor de investigación, ¿no? Siempre es como ir rastreando y gracias por esta referencia a Nuestra Señora de las Aguas para verla, ¿no? Imagínate, dice, lleva sus lágrimas de cristal. ¡Qué hermoso! Bueno, pues Liz, si quisieras comentarnos algo más para cerrar la sesión. Pues no, muchísimas gracias. Yo me siento muy privilegiada de estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, pues si nadie más tiene alguna pregunta o algún comentario, cerramos nuestra sesión de hoy. Yo nada más quiero agradecerle a la maestra Liz Prado sobre este tema que presentó y cómo nos mostró la figura de la Virgen, la estructura interna, bueno, que hay esculturas que son hechas para vestir, ¿verdad? Y también la forma como nos presentó el grabado tan completo, porque está completo con todos los angelitos y todo, y en la pintura, bueno, pues posiblemente haya
tenido algún deterioro y que antiguamente preferían cortar partes dañadas y bueno, porque se ve un angelito incompleto y abajo también donde está la Verónica también está incompleto. Entonces posiblemente se pueda tratar de un deterioro que haya tenido y que pues en lugar de arreglarlo, lo cortaron y para poderlo enmarcar, no sé si esté enmarcada la pintura, pero pues excelente la observación, excelente la investigación y nos hace pensar siempre, bueno, yo he visto pinturas semejantes, pero en esta, así como la presenta, donde se hace la mención sobre lo terrenal y lo celestial, no la había pensado porque los angelitos tienen la forma humana, están representados humanamente y otros están representados como una escultura. Yo tengo una escultura que fue hecha acá por Guanajuato, un angelito así, y hasta el color de la madera es igual. Entonces así nos da esa lectura, esa pintura sobre lo que es como escultura, lo que es escultura y lo que es propiamente humano, ¿verdad? Y pues fue excelente, excelente la presentación. Muchas gracias a la profesa y a las coordinadores que hacen posible que tengamos este privilegio de escuchar a grandes conferencistas como es el maestro José Rogelio Ruiz Gomar y todos los que han pasado también, pues excelente. Yo conozco al maestro José Rogelio, trabajo aquí en el Museo Regional de Querétaro y entonces, pues muchas felicidades y muchas gracias, muy agradecida. Gracias, Marcela. También agradecemos pues que ustedes nos sintonicen cada 15 días, ¿no? Y bueno, felicitaciones, te siguen felicitando, ahí tú puedes ver. Muchas gracias a ustedes. Los datos que te brindan para que vayas tomando nota. Sí, también Lisbeth está así en Facebook, también la pueden buscar por si quieren darle algún dato en particular, porque siempre pues es bueno esta retroalimentación, ¿no? De otros ojos, de otros colegas, de otros saberes, ¿no? Y bueno, pues ya damos por finalizada la sesión de hoy. ¿Para cuándo es la próxima sesión? Perdón. Ahí voy. La siguiente sesión es el miércoles 23, es nuestra última sesión. Estará a cargo de la restauradora Elsa Arroyo Lemus y ella nos hablará sobre la pintura sobre tabla que hay ahí en la Pinacoteca. Y bueno, pues con eso ya cerramos este ciclo de conferencias a favor de la Pinacoteca de la profesa. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Bonita tarde a todos. Hasta luego, maestro. Gracias, Liz. Gracias, hasta luego. Saludos a todos. Gracias, maestro, por acompañarnos siempre.